esa es la artimaña que hace Satanás para estar pisando ustedes tanto la obra como las ovejas. Vamos a abrir una nueva serie de episodios que el tema principal son los pastores. Y vamos a ir desglosando un poquito sobre los buenos pastores y los malos pastores. Hermana Ale, Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermano Pablo. Para este capítulo tenemos como pasaje base lo que dice el profeta Ezequiel, capítulo número 34, versículo número 2. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Yo creo que este tema es muy interesante para todos nosotros porque generalmente no tenemos como que en buena estima o en muy buena estima a un pastor. No tenemos como un estándar, no sé si decirlo comprobable, como un estándar sano, como qué podríamos decirlo sobre un pastor. O sea, ¿no tenemos hoy en día una referencia de un buen pastor? Quizá, porque el pastor de los pastores es Cristo Jesús y de Él nosotros debemos de tomar ejemplo de lo que Él hizo, enseñó, dijo, y hoy en día ya no vemos eso. O sí lo vemos, pero son iglesias muy pequeñas, quizá como Ebenezer, que no tienen como que ese boom comercial, valga la expresión de comercial, sino que son iglesias que son apartadas, que son denigradas. Y lo decía el hermano Daniel en Discipulado, esta serie de Discipulado que la estamos grabando, no la estamos transmitiendo precisamente porque hubo este tipo de división en la iglesia. Y entonces vamos a ir subiéndolas poco a poco conforme el Espíritu Santo nos vaya diciendo. Pero bueno, el tema es de que no tenemos como que ese estándar de un buen pastor. ¿O cómo lo ves tú, hermana Ale? Bien lo mencionas, que el pastor de pastores es Cristo Jesús, pero creo que no alcanzamos a comprender cuál es la tarea o la función real de un pastor en las iglesias, porque se ha manchado mucho con la parte humana que hoy tenemos. Hoy creemos que el pastor, uno, es intocable, dos, es el mayor referente espiritual que un cristiano puede tener, y que el ser pastor es igual a privilegios dentro, fuera de la iglesia, que nadie más puede tener. Cuando realmente el ser pastor lo podemos ver incluso con aquellos que realmente apacientan a las ovejas, porque eso es lo que menciona este capítulo 34 de Ezequiel. Hace este paralelismo respecto de un pastor que tiene bajo su cargo a este animalito, a las ovejas, con la tarea que debe de desempeñar un pastor en una iglesia. En este caso se está refiriendo al pueblo de Israel, pero trasladándolo a nosotros, la iglesia, es la figura del ministerio de pastor. Sí, los pastores como que tienen ese estigma de lo que deben de hacer. Y si no hacen eso que, no sé si dice la Biblia, o sea, poniéndome en los zapatos de cualquier congregante X, que si no hace lo que dice la Biblia, y yo en mi poco o nulo conocimiento de la Biblia, para mí entonces ese no es un buen pastor. ¿Por qué? Imagínate que llega alguien que tiene muy poco conocimiento de la Biblia y empieza a decir, es que ese pastor no es buen pastor porque no me fue a visitar cuando yo estaba enfermo. O ese pastor no es buen pastor porque no me está rindiendo cuentas de los dineros. O no es un buen pastor porque no me hace, no me da. Ese es el estándar de la gente. Y ese es precisamente uno de estos motivos del podcast, que nosotros vemos las cosas humanamente. Queremos medir a los pastores humanamente. Y bueno, este es un preámbulo de lo que nosotros vamos a estar tocando sobre el buen pastor y el mal pastor. ¿Qué tienes, hermana Ale, de esta parte? ¿Qué entiendes de esta parte de ver lo que hace un pastor, lo que debe de hacer y lo que no debe de hacer? Es que ahorita que mencionabas eso también, los pastores, no sé si han sido orillados, porque sería justificar a los malos pastores, sí, pero creo que la iglesia también ha orillado a muchos pastores a tener una apariencia. Uh-huh. O sea, el pastor debe de estar en un estándar y la familia del pastor debe de estar en un estándar y no puede bajar, porque entonces ya en automático ya es un mal pastor. O sea, el pastor no puede flaquear, el pastor no puede tener ningún error, la familia del pastor no puede tener ningún error, deben ser los primeros en llegar, los últimos en irse, deben de ser los que siempre ves orando, los que siempre están ayunando,
Entonces toda esa apariencia, que por eso digo que en cierta parte la iglesia, con falta de conocimiento de qué es verdaderamente un pastor, los obliga a aparentar y con ello pues obviamente inminentemente a fallar. Sí, claro. Cuando la palabra de Dios es muy clara que el pastor viene a servir, pero también así como sirve y cuida a la oveja y la protege, también de parte del rebaño debe de haber una reciprocidad hacia su pastor. Claro. Porque las ovejas también no solamente siguen la voz del pastor, sino que también en muchas ocasiones este rebaño es agradecido con su pastor por todo el cuidado que se le da. Yo creo que por eso se tiene un estigma muy malo al pastor y mucho más al pastor evangélico. Fíjate, y lo mencionas muy bien, ¿no? Sobre el estigma que se tiene sobre el pastor. Porque caeríamos entonces en el punto de que estamos viendo como ovejas y nada más nos vamos a quedar como ovejas, porque así hay gente. Así habemos personas que nosotros decimos, bueno, yo ya soy cristiano, pero no tengo ninguna obligación de crecer, ni de servir, ni de ir a hacer un ministerio dentro de la iglesia. ¿Cuántas personas no hemos conocido de esa forma de pensar? En que yo nada más estoy para juzgar. Yo nada más voy a la iglesia para ver los errores de las personas y, perdón, es Satanás que se está infiltrando dentro de las iglesias para destruir la obra de Dios. En ningún momento estamos justificando a los malos pastores y tampoco vamos a justificar a las malas ovejas. Nosotros, todos, cada uno de nosotros, tenemos una responsabilidad espiritual de cuidar nuestra salvación con temor y con temblor, de ir teniendo una santificación progresiva en nuestras vidas, de tener parte en el cuerpo de Cristo. No siempre debo de ser yo una oveja, y eso es mucho de lo que se ha predicado en Ebenecer. Tú no te vas a quedar siendo una oveja. Tú no estás nada más para escuchar las predicaciones, tú no estás nada más para ser uno más del montón, sino que a todos Dios nos ha llamado para servirle. No todos le vamos a servir a Dios como un pastor. También hay maestros, hay evangelistas, hay los administradores, hay los que enseñan a los niños, los que enseñan a los jóvenes. Tantos ministerios que nos da la palabra de Dios y que hay en la iglesia y la responsabilidad que cada uno de ellos llevan para que de repente llegue cualquier oveja descarriada y diga, es que por este tipo de gentes yo no me congrego, porque vio, ahora sí, la paja en el ojo ajeno y no echa de ver la viga que está en sus ojos. Y se olvidó también que el pastor también es una oveja, porque al final quien le capitanía es Cristo Jesús. Sí, así es. Entonces es una enseñanza muy hermosa, porque aún en el rebaño, no sé si recordarás, hermano, de algunos libros que hemos leído acerca del pastor y sus ovejas, sí. Es que también las ovejas dentro del rebaño tienen una función. Algunas también guían, o sea, siendo parte del rebaño, también tienen esa función de guiar. Claro. No son los pastores, la oveja alfa. Pero son enseñados con el pastor a dónde tienen que caminar, a dónde tienen que ir a pastar, y al final ese también es nuestra responsabilidad. No dejar también solo a los pastores que hoy día tenemos físicamente. También nuestra labor es orar por los pastores, es saber que ellos, al igual que nosotros, son hombres y que necesitan también de esa cobertura espiritual. Sí, precisamente. Los pastores son seres humanos, falibles. Y esa es quizá la parte más fea de este ministerio. Porque también lo mencionabas, las personas lo ven al pastor como la parte más alta de la espiritualidad dentro de la iglesia. Y no es cierto. El pastor también es un ser humano que tiene problemas, que tiene dificultades, que tiene carencias económicas, que tiene carencias físicas, que tiene carencias en la familia, problemas que, si bien no es como otro hermano que siempre va y se queja con el pastor, es que en mi casa hay este problema, es que esto en mi casa, esto en mi trabajo, esto en mi escuela, todos vamos y nos desahogamos, por decirlo de alguna manera, con el pastor. No echamos de ver. Bueno, ¿por qué? Porque siempre nos responde de una manera hermosa, preciosa. El pastor siempre... Con sabiduría. Bueno, los buenos pastores. Los buenos pastores. Nos van a responder con una respuesta hermosa de paciencia, de paz, de aumenta tu oración, ¿no? Pero ellos también son hombres. Y cuando ellos se cansan, ¿quién los levanta? Creo que hay un libro que se llama así, ¿no? Cuando el pastor se cansa,
y lo predicábamos y lo comentábamos una vez que nos tocó hacer el aseo, no sé si te acuerdas. Antes de que pasara muchos eventos aquí en Ebenecer con el pastor precisamente, lo platicábamos. ¿Y qué pasaría si el pastor faltara? ¿Qué pasaría si faltara el hermano tal? ¿Quién surgiría a levantar pendón glorioso de Cristo Jesús? ¿Quién? Porque es lo que estamos comentando. La oveja se quiere quedar como seguidor, se quiere quedar en su comodidad, porque ese es uno de los grandes problemas. No queremos dejar quienes somos y lo que el Señor quiere hacer en nosotros. No queremos que eso suceda en nosotros. No le permitimos al Espíritu Santo. Y esa es la diferencia quizá con un pastor y con un congregante entre comillas normal. De que el pastor se está dejando moldear por el Espíritu Santo, por las buenas o por las malas, pero se ha dejado moldear por el Espíritu Santo para llegar a tener esa parte de un buen consejo. Y yo creo que también como pueblo, como parte de ese rebaño, hay que ser muy, muy humildes para también aceptar la corrección del pastor, porque hay muchas ovejas que ciertamente llegan heridas. Uh-huh. Pero muchas veces se quieren quedar ahí heridas porque es más cómodo el que el pastor siempre las esté cuidando, siempre las esté curando, a decir, ok, ya estoy sana, ahora sí tengo oportunidad para jalar con todo el rebaño y no ser carga del rebaño. Porque tristemente, hermanos, nos guste o no, también hay parte de las ovejas que son carga para el rebaño porque no quieren ser curadas, porque no quieren ser levantadas, o porque ya siendo levantadas, pues prefieren quedarse ahí en su comodidad. Y no sabemos también el daño que hacemos al rebaño y también a parte del pastor. Me quedaba pensando en una situación hipotética. Imagínate una oveja que ha sido herida en muchas otras iglesias y que quiere llegar a una iglesia de sana doctrina, pero no se queda cuando llega a una iglesia de sana doctrina. ¿Qué es lo que está esperando esa oveja? Me lo he preguntado tantas veces. Porque piénsalo de esta manera, de que el Señor Dios Todopoderoso, Cristo Jesús, su Santo Espíritu, nos va guiando y nos va poniendo en una situación hermosa, preciosa, y lo hemos vivido con nuestro hermano Alfonso. ¿Cuántos años no pasó en otros lugares? ¿Y cómo vino a llegar a Ebenecer? Siendo que es una iglesia tan escondida, valga la expresión, a los ojos de los hombres. Tan pequeñita a los ojos de los hombres, que no tiene como que ese boom, es lo que te comentaba, el boom comercial o el boom espiritual. Espiritual sí. El boom de congregantes o de reconocimiento espiritual. Y no es de que no se haya buscado el crecimiento de esa manera, sino que Satanás golpea de una manera horrible, horripilante a las iglesias que predican sana doctrina. Y cómo el Espíritu Santo trajo al hermano Alfonso es de admirar de cómo el Señor hace la obra en nosotros. Es de admirar cómo el Señor cuida de su rebaño, cuida de sus hijos. Es que ahorita que estás mencionando eso, yo creo que por eso los buenos pastores son poco conocidos. Porque me acuerdo mucho del libro del pastor, no diré el nombre porque creo que todavía no está libre. De derechos de autor. Pero que decía que no llevaba a pastar a sus ovejas al lugar más cercano, sino que se alejaba para llevar a los mejores pastos a sus ovejas. Muchas veces esos pastores, lo primero que ellos buscan es el crecimiento y el alimento espiritual. No están enfocados a ser visibles mundialmente, ¿no? O mediáticamente, ¿no? Lo que ellos están buscando es que sus ovejas realmente sean alimentados con la palabra de Dios, sean guiados y moldeados por el Espíritu Santo. Por eso es que pareciera que están escondidos, pareciera que no tenemos referentes de pastores, que ya no hemos conocido pastores como los que se veían anteriormente. Pero quizá es porque justamente el Señor guarda esos remanentes para que los que realmente busquen la sana doctrina, su palabra, sean guiados a esos lugares. Porque de que hay pastores realmente siervos de Dios, al día de hoy todavía los hay. Yo veo que Satanás intenta pisar ese tipo de obras, sí, pisar también. ese tipo de pastores y pisar a las ovejas. Volviendo al tema que te estaba preguntando. ¿Qué está buscando esa oveja si llega a una iglesia de sana doctrina y no se quiere congregar ahí? Satanás lo está pisando. Satanás lo está estorbando en su visión. Porque, ¿qué vamos a decir?
quiero que caiga un rayo en 3 segundos, ahorita que está lloviendo, o en un día soleado, para hacer lo más imposible, para saber que esa es la iglesia a la cual tú me estás llamando. ¿Y a qué voy? Nosotros ya no tenemos ese discernimiento espiritual para ver qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y yo lo predicaba muy fuertemente. Tú tienes el discernimiento espiritual para decir cuál hermano sí es una buena predicación y cuál no. Pues entonces tú ya tienes los dones espirituales y ya. Y a ver, entonces tú ven y sirve al Señor. Pero en ese momento se acobarda la oveja, ¿no? O se acobarda el criticón y se esconde. Avienta la piedra y esconde la mano. Esa es la artimaña que hace Satanás para estar pisando tanto la obra como las ovejas, como el pastor. Y no lo hacen de una forma, digamos, bonita, sino que lo hace para matar. Él está buscando la destrucción de la iglesia. Está buscando que nosotros estemos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, y que no volvamos a Cristo Jesús. Entonces, ¿a dónde vamos a caer? En que, como Batman, ¿no? O vives lo suficiente para convertirte en un villano o mueres antes siendo un héroe. Es que por eso me refería a que como ovejas debemos de tener mucha humildad, porque si no queremos ser guiados, lleguemos al lugar que lleguemos, no vamos a poder someternos a... Y no están para saberlo. Y yo para contar. Pero me acuerdo mucho... Y yo lo voy a contar. Ya lo voy a contar. En enero de este año, respecto de los ministerios. Sí. Habían unas personas que... Por cierto, que, perdóname, nos ha ido muy bien en esos episodios de consagraciones. De consagraciones 5 próximamente. Respecto de las consagraciones y los ministerios, se suscitó una situación, dejémoslo así generalmente. Pero una persona dijo, es que no es el ministerio de esta persona, ¿no? No es. Y entonces yo le respondí que yo por fe, yo creía que quien daba los ministerios no era el pastor. Quien hacía el llamado no era el pastor. ¿Creías del verbo ya no? No, lo sigo creyendo, pero o sea, en ese momento fue lo que dije, adelante. Que creía que los ministerios los daba Dios y el llamado lo daba Dios. Y yo no iba a cuestionar el punto de si era o no el ministerio de aquella persona, sino que si el Señor se lo confirmó al pastor, yo creía por fe que así era. Ya era libre albedrío de la persona si tomaba ese llamado o no. Pero ¿a qué voy con este comentario? Que muchas veces como ovejas, cuando se nos llama a un punto de obedecer, sí somos ovejas, pero somos ovejas rebeldes, ovejas que no quieren pertenecer al rebaño, ovejas que no quieren escuchar la voz del pastor, porque eso implica muchas veces renunciar a ti mismo y a lo que tú quieres. Y cuando no nos gusta algo que viene de parte de Dios y que usa al pastor para dárnoslo, entonces decimos no, es voluntad del humano que está como pastor. No, es que es la visión humana del pastor. Y entonces otra vez el estigma de un mal pastor, cuando realmente quien está mal es el rebaño, es la oveja. Por eso yo creo que se hizo mucho esta mala fama, insisto, del pastor y de la familia del pastor, porque es la primera que es atacada siempre en las iglesias. La familia del pastor. Y cuando las ovejas no entendemos que así como el pastor vela por su rebaño, también nosotros debemos de velar por ellos. Fíjate, me acabas de recordar este tema de Dani Alves, el futbolista. Él ciertamente cometió los crímenes, fue acusado y fue hallado culpable. Incluso aquí en México fue perseguido y estaba jugando en el equipo de los Pumas. Y creo que hasta dejó de jugar precisamente por ese tema de la justicia. Entonces, sucede que él se convierte al cristianismo tiempito después de que es encarcelado, me parece, no recuerdo bien. En la cárcel él empieza a predicar. Y de repente sale convertido en una nueva persona, empieza a predicar de Cristo, aunque no es un pastor, ciertamente no es un pastor, pero empieza a predicar de Cristo. Utiliza quizá ese boom mediático que él sí tiene, porque él fue un futbolista muy reconocido y famoso y lo que tú quieras y gustes y mandes. Él empieza a predicar de Cristo. Corte A,
apenas salió un video, no me acuerdo cómo se llama este youtuber, habla también en podcast y empieza a juzgar la generalidad de los pastores cristianos. Empieza a decir que los pastores cristianos son las personas más ruines, más hipócritas, más malas de lo que puedes encontrar tú en esta vida. Y usa como ejemplo la vida de Daniel. ¿Cómo es posible de que este hombre que se hallaron pruebas de que era esto, aquello, y de repente empieza a predicar a Cristo? ¿Cómo es posible esto? Y terminan diciendo, es que esto es hipocresía pura. ¿Cómo le vas a creer a un hombre violador o un hombre que es ladrón o era traficante de personas? Esto es lo hermoso de la palabra de Dios, de que para nosotros esto es imposible, cambiar a las personas, pero para Dios todo lo es posible.